Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última sesión sobre arbitraje que hemos organizado junto al CIMA, la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. Queremos daros las gracias a todos los que nos habéis seguido durante estas dos sesiones anteriores y también los que os apuntasteis en el primer ciclo que organizamos allá por el mes de junio, antes de verano. Y nada, sencillamente queremos adelantaros que todos los que os habéis apuntado a estas tres sesiones queríamos culminar todo este periodo formativo para que montásemos una visita institucional a la propia Corte para que podáis también conocer también en persona a algunos de los ponentes que habéis tenido durante estas tres sesiones y también para que sepáis dónde está, cómo contactar con ellos y por supuesto desde la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid queremos daros las gracias tanto a ti, Francisco, como a José Pajares y a Fernández Rozas por estas tres sesiones que sin duda están siendo maravillosas y hoy no íbamos a culminar de una mejor manera contigo para hablarnos del arbitraje financiero. Bien, tenéis en la pestaña de documentos, ¿vale? En el panel de mandos, la propia presentación que va a compartir hoy Francisco con nosotros, bibliografía de interés que os pueda resultar relevante y, por supuesto, información de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid, a cuales pues os animamos a que nos sigáis, a que pues, nos hagáis preguntas. Durante la sesión de hoy, además, queremos que también sea pues, bastante participativa y nos hagáis llegar las preguntas a través del pequeño chat que tenéis. Tenéis un pequeño cuadrito en el cual nos podéis formular preguntas que tengan que ver un poquito con la sesión, incluso algunos casos que a lo mejor estéis trabajando y os resulten pues tengáis alguna dificultad o alguna duda, pues también lo podemos tratar. Y bueno, básicamente hoy vamos a hablar de la arbitrabilidad del convenio arbitral en materia financiera, sobre las ventajas y desventajas que hay sobre el arbitraje financiero y, por supuesto, también de cuestiones que tengan que ver con el derecho concursal que se puede alegar y vamos a ver la efectividad de la cláusula arbitral en esta materia. Así que, sin más dilación, que yo no quiero robaros, sobre todo no quiero robarle ni un segundo al ponente, quiero pues presentaros debidamente a Francisco Prol Pérez, que bueno, que básicamente es abogado y árbitro de CIMA. Francisco, para nosotros es un verdadero placer que estés esta tarde con nosotros y a todos los asistentes agradeceros vuestra asistencia en el día de hoy. Así que, sin más dilación, Francisco, te cedo la palabra. Y ahora yo le doy aquí a mostrar mi pantalla para que aparezca el documento, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se me oiga bien. Yo quiero empezar por agradecer a la Asociación de Jóvenes Abogados y a CIMA, por supuesto, esta oportunidad que me da de compartir las ideas que tengo sobre el arbitraje financiero con vosotros. Creo además que es un elemento, un campo muy interesante que no tiene excesivo predicamento dentro del arbitraje en general por razones que luego comentaremos, pero que sí creo que es muy bueno el que se vaya abriendo un poco el conocimiento de las particularidades del arbitraje financiero, porque no es tan malo como lo pintan. No hay veces que, sobre todo los bancos, por ejemplo, pues tienen la tentación a no confiar en el arbitraje por razones que también vamos a comentar después. Bueno, yo me gustaría empezar por deciros de qué vamos a hablar o de qué voy a hablar. Espero que haya alguna pregunta después, puesto que me imagino que surgirán bastantes dudas. Vamos a hablar del arbitraje financiero. Yo el arbitraje, pues ya conocéis cuál es la institución de arbitraje, no tengo que deciros que cuando digo por ahí que soy abogado, dice, bueno, ¿en qué trabaja? Digo, soy árbitro. La gente me mira con una cara muy rara porque no me imaginan corriendo en pantalón corto por un campo de fútbol. Vosotros ya sabéis lo que es el arbitraje. Hay, sin embargo, no digo nada de la historia, de lo de los jueces avenidores y los amigables componedores y todo eso, pero
sí me gustaría distinguir la definición de arbitraje financiero en el sentido de las dos palabras. En arbitraje, el arbitraje, entendiendo como tal desde un punto de vista más o menos financiero, lo ha definido muy bien, porque es una definición cortita, muy anglosajona y muy cortita, un gran árbitro americano que se llama William Park. Dice que la ley arbitral, lo dice en general, aspira a resolver el fondo de un asunto salvaguardando unos estándares mínimos de ecuanimidad. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en el arbitraje financiero, porque se producen unos desequilibrios entre la posición de las dos partes en el arbitraje. Imaginémonos, por ejemplo, un arbitraje entre un banco y uno de sus clientes, por muy grande que sea esta compañía, pues ahí puede haber un cierto equilibrio. Pero después, en el caso de de otros clientes que no tienen el poder económico, financiero, de presión y tal que tienen los bancos, se pueden producir distorsiones en lo que es uno de los principios fundamentales del arbitraje, que es la igualdad de partes. En segundo lugar, ¿qué es lo que se entiende por financiero? Aquí yo me gusta citar la definición de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, porque dice que es lo perteneciente o relativo a la hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles, a los grandes negocios mercantiles. Luego, como veremos, estos son temas que se van a tratar todos cuando explique un poco cómo son los diferentes arbitrajes. Los diferentes tipos de arbitraje financiero. ¿Por qué el arbitraje financiero podía ser mucho más importante de lo que es? Pues por una razón muy sencilla. El arbitraje financiero, como cualquier otro tipo de arbitraje, le proporciona a los jueces la oportunidad de librarse de un poco de trabajo. Y de un poco de trabajo que además es bastante especializado y que los actores del mundo financiero prefieren que sea tratado por árbitros que supuestamente, como luego veremos, tienen una de las características principales del arbitraje, las ventajas, es la especialización, para poder comprender mejor la operación. Vamos, os voy a poner un ejemplo que luego hablaremos más en detalle, pero por ejemplo, en el tema de los swaps, que es lo que ha provocado la mayor parte de los arbitrajes así llamados financieros aquí en España. Los swaps es un contrato que no es ni que sea complicado, ni más complicado que otros, ni menos complicado que otros, pero sí es un contrato que tiene sus particularidades. Y, por ejemplo, el Tribunal Supremo, yo entiendo, con todo mi respeto para el Tribunal Supremo y las magníficas sentencias que a veces dicta, que no ha entendido exactamente cuál es la naturaleza del swap. El swap, por una vez ha traducido correctamente una institución inglesa al español, el swap es un trueque, es un cambio. Cuando hablo de swap, hablaré normalmente del swap de tipo de interés, porque los otros tipos de swap son más raros y ya veremos que el swap tipo de interés es una medio obligación que se impone a los bancos el ofrecerlos en el caso de préstamos hipotecarios. Entonces, el Supremo tiene alguna sentencia, comentaremos una en particular, en la que se ve que no ha captado cuál es la esencia del swap, y eso conlleva el que los bancos han escogido el tema del arbitraje para solucionar sus problemas de swaps con los clientes. Curiosamente, que es una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a trabajar en esto de los swaps, los bancos han escogido el arbitraje de equidad en la mayor parte de los casos para solucionar los problemas y los litigios con el contrato de swap, lo cual es un poco extraño porque luego el arbitraje se va a basar
fundamentalmente en problemas de consentimiento, de la ley del mercado de valores y de todo eso que hubieran justificado ex principio un arbitraje de derecho. Pero, sin embargo, no ha sido así. Alberto, yo no veo dónde está qué tengo que hacer para entrar en la presentación. Perdona, ya estás. Ahora los 4 botones que tienes abajo a la derecha, lo de después de notas y comentarios, dale al cuarto. A ver, que yo no veo. Ahora sí que no veo ningún botón. Estás en comentarios ahora. Pincha, si no, pincha otra vez en la presentación. Haz clic. Bien, ahora la ves, ¿verdad? Sí. Vale. Ahora, sí. Ahora el cuarto botón. El cuarto botón, que es... Ese, justo. Ya está, ahora lo estamos viendo en pantalla grande. Bien, vale. Y yo no me veo, pero no me importa, que ya me conozco. No pasa nada. Bueno. Vas pasando con las flechas y ya está. Exactamente. Bueno, el índice lo vamos a ir desgranando poco a poco y voy a empezar por la primera slide esta. Solamente deciros que aquí no vamos a hablar del arbitraje de consumo, el arbitraje financiero de consumo. ¿Y por qué no vamos a hablar del arbitraje financiero de consumo? Por ejemplo, el sistema que se organizó para solventar el tema de las preferentes. Pues porque a mi juicio eso no fue un puro procedimiento arbitral. El procedimiento arbitral tiene sus características, está regulado por la ley de arbitraje, como sabéis, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional a decir que es un método heterónomo de solución de disputas, porque está sometido a la ley de arbitraje y no a la ley de enjuiciamiento civil, pero requiere una serie de características para poder ser considerado un verdadero procedimiento arbitral. Y lo que se hizo en el caso de las preferentes fue, utilizando una expresión popular, vestir el muñeco. Se hizo un procedimiento que se le llamó arbitraje, en el que, bueno, pues lo que se intentaba era dar carta de naturaleza al pago de unas cantidades por preferentes que los bancos querían pagar porque tenían la conciencia bastante sucia y lo organizaron esto para después podérselo deducir de sus cuentas de resultados, porque Hacienda les obliga a que se siguiera un procedimiento de solución de disputas. Entonces, vamos a hablar de lo que se llama el arbitraje voluntario, que es el arbitraje, el procedimiento al que dos partes acuden y lo ponen en el contrato, en el convenio arbitral, lo citan como la forma de solución de disputas en el caso de que éste aparezca. En otros países, como Perú y Portugal, hay arbitrajes, digamos, obligatorios. En Perú, por ejemplo, los arbitrajes administrativos de tipo administrativo, los problemas entre el Estado y los ciudadanos peruanos, en algunos casos, se tienen que solventar necesariamente por arbitraje. Y en Portugal tienen una institución que hasta ahora está funcionando, pero no se sabe por cuánto tiempo va a funcionar, que es el arbitraje fiscal. Los problemas, algunos problemas de discusión de cómo se debe de tributar una determinada operación o cómo se debe aplicar un impuesto, son vistos y sometidos a arbitraje. El problema es que el Estado portugués está harto de perder todos los arbitrajes fiscales en los que participa, porque claro, yo no quiero decir con esto que los jueces que se dedican a solventar problemas entre la administración y el contribuyente se pongan siempre de parte de la administración. Pero, hombre, la verdad es que el sistema que tenemos en España de que sean los jueces dependientes del Ministerio de Justicia los que van a juzgar la actuación
de sus compañeros dependientes del Ministerio de Hacienda, pues siempre da una sensación de escasa imparcialidad. Entonces, en Portugal, pues poco a poco están pensando en cargarse el arbitraje fiscal, porque ya digo que el Estado pierde bastante veces más que gana. ¿Cuáles son los tipos de arbitraje que podemos englobar dentro de la expresión arbitrajes financieros? Pues en primer lugar, el arbitraje bancario. El arbitraje bancario es aquel que se da entre, pues se puede dar en muchos casos. Enfrentan a inversores privados, por ejemplo, en el caso de las OPAs, enfrentan a profesionales del mercado, que son arbitrajes organizados por instituciones entre sus miembros, por el hecho de ser miembros, entre mandante y el que presta el servicio, que enfrentan a inversores y profesionales del mercado, entre intermediarios y sus clientes y los inversores con las autoridades del mercado. ¿Qué tipos tiene el arbitraje financiero? En primer lugar, el bancario. Pues los bancos pueden tentar, y luego veremos que se realizan muchas operaciones de arbitraje financiero, no probablemente en España, sino en otros sitios, en España también. Fundamentalmente en las relaciones entre bancos y clientes. ¿Por qué entre bancos y clientes? Porque entre bancos y bancos hay una especie de, ya no hablo del pacto de las jarillas, pero hay una especie de ten con ten, en el sentido de que no se demandan entre ellos, salvo que sea un caso muy raro y muy aparatoso, porque acaban siempre llegando a un acuerdo. En el caso de que se tenga que ir a arbitraje, hay muchas veces que los bancos prefieren ir al procedimiento ordinario, al juez, al órgano jurisdiccional, entre otras cosas porque así no tienen que explicar por qué han perdido un caso cuando han tenido la oportunidad de escoger a un árbitro o de escoger un procedimiento que teóricamente les es más favorable. En segundo lugar, tenemos el arbitraje de las sociedades de inversión que pueden hacer. Es el arbitraje de mercado de capitales, digamos. Ahí ya veremos después que hay muchas operaciones en las que podía darse más el arbitraje, y si no se da es porque tampoco aquí le interesa a nadie que haya pleitos, ni jurisdiccionales ni arbitrales. ¿Por qué? Porque las sociedades de inversión, por ejemplo, tienen a gala, y es una de sus armas de marketing más poderosa, en la de tener unas relaciones magníficas con el cliente, protegiendo sus intereses, y no están en absoluto interesadas en que esa idea de defensa a ultranza de los intereses del cliente sea cuestionada porque los clientes le ponen un pleito arbitral o jurisdiccional por razones que luego veremos. Y por último, dentro del arbitraje financiero también se incluye el arbitraje en materia de seguros. No tampoco voy a hablar mucho del arbitraje en materia de seguros, porque esto merece un evento aparte. Es un arbitraje muy particular, es un arbitraje que en otros sitios, como por ejemplo en Londres, en el mercado de seguros de Londres, lo normal es ir a arbitraje, hasta el punto de que si tú no intentas seriamente y de buena fe llegar a un acuerdo con la parte contraria a través de un arbitraje, eso te puede pasar factura a la hora de iniciar un procedimiento jurisdiccional, porque el juez no lo va a aceptar, no es que no lo vaya a aceptar, es que va a tomarlo como una falta de interés en llegar a un acuerdo antes de ir al procedimiento
judicial. Vamos a ver. Bien. Antes de nada, antes de pasar a este punto, sí me gustaría haceros una mención de que el arbitraje financiero está cada vez teniendo más importancia y preocupa a más gente. Buena prueba de ello es que me han comentado que habéis sido vosotros los que habéis escogido este tema del arbitraje financiero para que fuera discutido en uno de los eventos que ha organizado la Asociación de Jóvenes Abogados. Prueba de que es importante es, por ejemplo, el hecho de que la CCI, sabéis que la CCI es probablemente la corte que más arbitrajes internacionales lleva y que está radicada en París y tiene muchísima importancia y es muy influyente en el mundo del arbitraje internacional. Antes de seguir con esto, os voy a decir que tampoco vamos a hablar demasiado de lo que es el arbitraje de inversión. Vamos a hablar del arbitraje de comercial nada más. ¿Por qué no hablamos del arbitraje de inversión? Porque es otro mundo distinto. Es un mundo con unas reglas particulares, con el Convenio de Washington. Es un mundo en el que las diferencias surgen prácticamente siempre entre estados e inversores en ese estado y no tendríamos tiempo para entrar en la sutileza del arbitraje de inversión. La CCI se dio cuenta de que el arbitraje financiero estaba empezando a crecer y entonces organizó un grupo de trabajo que se llamaba la Task Force in Financial Arbitration, al que tuve el honor de pertenecer, para hacer un informe de ver cómo se podía incrementar el número de arbitrajes financieros y darle una mayor conocimiento. El método de trabajo fue muy interesante. Se creó esta task force, digo, y se hicieron varios subgrupos, digamos, desde temas de derivados hasta temas de sindicados, pasando por todo lo que es Sport Finance, en fin, hubo bastantes. Y que se le llamaron work streams. Y al final se hicieron unas conclusiones y se dio paso a un informe que yo creo que es un informe muy interesante para ver, porque como recopiló información de muchos sitios distintos, pues salió un informe bastante bien hecho. Lo tenéis, por cierto, en la página de la CCI, está el informe, creo que lo he reseñado en la bibliografía que se adjunta aquí al PPF y lo hay en versión inglesa y española, me parece. Entonces, si tenéis interés y curiosidad, pues no estaría mal echarle un vistazo. Además de esta actividad, de esta iniciativa de la CCI, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de dos grandes cortes arbitrales, se han hecho unas normas especiales, única y exclusivamente para el arbitraje financiero. Me estoy refiriendo a las normas que tiene CIETAC, que es la mayor corte china y la mayor corte del mundo. Por deciros, el número de casos que lleva CIETAC al año estaba hace unos años, antes de la pandemia, cuando estuve yo allí, estaba en 2000 y pico casos. Por deciros que tiene un departamento de secretaría de 67 personas. En fin, es un verdadero monstruo. Bueno, pues CIETAC, consciente de la importancia del arbitraje financiero, tiene unas normas para los arbitrajes financieros exclusivas para los arbitrajes financieros. También en los países árabes, en los países del Golfo, que sabéis que tienen una gran influencia del derecho, vamos, de los despachos anglosajones, aunque yo os recomiendo que no olvidéis una cosa que es muy curiosa, y es que en los países del Golfo, por ejemplo Dubái, que es el ejemplo que voy a poner, su sistema civil es un sistema de civil law.
de siglo, es decir, más parecido al nuestro que al inglés, pero eso no quiere decir que los ingleses no tengan allí muchos intereses profesionales y los despachos ingleses y americanos estén muy presentes. Pues bien, en Dubái, la LCIA, que es la London Court of International Arbitration, que es otro monstruo también del arbitraje internacional con sede en Londres, ha abierto una sucursal para llevar única y exclusivamente arbitraje financiero. Eso, pues, ya veis que demuestra un poco que el arbitraje financiero está llamado a ser un aspecto importante dentro de la globalidad del arbitraje, sobre todo internacional. Bueno, pasando ya a la arbitrabilidad de las operaciones financieras, vamos a ver que hemos visto ya quién puede trabajar o organizar arbitrajes financieros. Vamos a ver ahora qué es lo que puede someterse a arbitraje financiero. Desde el punto de vista de la arbitrabilidad, tampoco hay grandes especialidades en este tema. Y en España, como sabéis, el artículo 2 de la Ley de Arbitraje permite la sumisión a este procedimiento de solución de disputas de las materias que estén sometidas a la libre disposición de las partes. En la Ley de Arbitraje Involuntaria de Portugal, el sistema es el sistema patrimonial, es decir, todos los intereses de naturaleza patrimonial pueden ser sometidos a arbitraje. En Francia también tienen que ser tienen que tener una derivada patrimonial, pero en Francia lo limitan a que esa derivada patrimonial surja de una actividad profesional. Si queremos hacer un poquito la historia de lo que ha sido la arbitrabilidad de los problemas financieros, tenemos que ir a Estados Unidos porque vamos a ver cómo hemos pasado de unas enormes reticencias a aceptar el arbitraje como una forma de dar al ciudadano la misma protección que da el procedimiento judicial, a pasar a ser la forma normal de solución de un tipo de disputas en Estados Unidos. En Estados Unidos, ahí menciono el caso Wilco versus Swan, que es de 1953, ahí va la fecha, en el que básicamente se decía que a través del arbitraje no se le daba al consumidor el grado de protección que la ley aplicable le concedía si hubiese ido, o le hubiera concedido, si hubiese ido a un procedimiento judicial. Bueno, esto que suena propio del año 53, hemos tenido aquí en España algunos ejemplos hace relativamente poco tiempo, y cuando digo poco tiempo estoy hablando del año 17. En el año 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dijo en una sentencia que el arbitraje limita la prestación de la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución española. Bueno, eso ha dado origen a una corriente jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que luego analizaremos muy brevemente, y que ha causado un trastorno enorme al arbitraje en España. No solamente porque generó una serie de dudas sobre si era conveniente someterse a arbitraje o no, sino porque desde el extranjero se empezó a ver a Madrid, que es el principal centro de arbitraje internacional de España, como un sitio que no era, como un lugar que no era arbitration friendly, como dicen los ingleses. Entonces, yo creo que hemos perdido bastantes arbitrajes que no fueron llevados aquí en Madrid por el miedo a que se siguiera la teoría esta o la doctrina esta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que yo creo que ya no tiene razón de ser a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional últimas de 15 de junio del 2020 y de 15 de febrero del 2021, porque han sido bastante claras en lo que después veremos que era el meollo de la cuestión, que es la extensión de los poderes controladores del juez en el momento en que
conoce de una acción de nulidad del laudo. Pero bueno, volvamos a nuestra historia del arbitraje en USA. Como detalle anecdótico os contaré que en el estado de Montana, que no parece que sea muy favorable al arbitraje, en el caso Closs versus Edgar de Jones, dictó una decisión tremenda porque habían engañado a una viejecita. La verdad es que en el arbitraje financiero, como en el arbitraje normal y corriente o en otros tipos de arbitraje, es muy peligroso la figura del que yo llamo el sobrino ilustrado. El sobrino ilustrado es un señor que su tía le pide que le han ofrecido en el banco un swap que ya no sabe lo que es, y el sobrino ilustrado pues que se entere y que a ver si le interesa. Entonces el sobrino se entera, dice que sí, y ni el sobrino ha entendido nada, ni la viejecita ha entendido nada, y la mayor parte de las veces el director de la sucursal del banco que le ha vendido el producto tampoco entiende nada sobre lo que es un swap. En fin, esto pasó en Montana hace ya un montón de años, pero lo más gracioso de Montana, y lo cuento siempre porque me hizo mucha gracia, es que hay una sentencia de un tribunal inferior de Montana en la que decía que como el arbitraje es un método así un poco chungo para proteger los intereses del cliente, que había que escribir la cláusula de arbitraje en mayúsculas, mientras todas las demás cláusulas del contrato podían quedar hechas en minúsculas. Bueno, esto pues no se lo cargó el mismo Tribunal Supremo de Montana, diciendo que o todas en mayúscula o todas en minúscula. Después de este caso, vino el caso Sherk versus Alberto Culver. Notaréis que todos estos casos, curiosamente, uno de los apellidos es siempre latino o hispano. No sé qué tienen los hispanos con el arbitraje financiero que han causado un montón de problemas. En el caso Sherk versus Alberto Culver se admiten las cláusulas de sometimiento a arbitraje financiero si el arbitraje es internacional. Eso ya era un paso. Seguía habiendo problemas con el arbitraje doméstico en Estados Unidos. En el caso Sherman versus American Express Manhattan, el Tribunal Supremo americano expresó que tenía total confianza en los arbitrajes sometidos al reglamento de la SEC, de la Securities Exchange Commission, pero no a los otros, no dijo. Fue quizá donde se acabó con la doctrina del caso Wilco, fue en el caso Rodríguez de Quijas versus Sherman American Express, que es de 1989, en el que se revoca totalmente la doctrina Wilco en todos los distritos federales y para todo tipo de asuntos, y los temas financieros pasan a ser arbitrables como lo son ahora. Hoy en Estados Unidos el arbitraje es la forma de solucionar disputas más frecuente en el mundo financiero. En España no hay problemas para aceptar la arbitrabilidad de las operaciones financieras, con algunas excepciones, alguna audiencia provincial como la de Alicante, que el 19 de julio de 2012 dijo que no se podían someter a arbitraje una serie de operaciones. Incluso en España se está empezando a admitir la extensión del arbitraje a partes que no han firmado la cláusula arbitral, como la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de mayo del 2005 relativa a un bono. Evidentemente tienen que ser siempre operaciones ligadas con la operación principal en la que consta un convenio arbitral que ha dado origen al procedimiento. Evidentemente que la arbitrabilidad tiene límites. Es decir, si tú quieres someter a un arbitraje un determinado problema financiero, tienes que tener en cuenta que tienes que respetar el principio de igualdad de oportunidades, los principios de audiencia, contradicción, igualdad de partes. Tienes que decidir, esto es una discusión más bien teórica, pero bueno, si estás de acuerdo en que se incluya dentro de los temas a tratar. En otros países hay temas a tratar que no está claro si se pueden incluir en arbitraje y no. Por ejemplo, la nulidad del contrato o la prescripción. En España no hay problemas y siempre se ha sostenido que el arbitraje
puede costar sobre la propia nulidad del contrato o sobre la prescripción. Entre los límites más importantes que hay que respetar cuando se acude a un arbitraje es el respeto escrupuloso al orden público. El orden público, eso lo analizaremos después porque esto merece un comentario un poco más en profundidad. Solamente ahora me gustaría decir que no hay que confundir orden público con norma imperativa y que el convenio arbitral no afecta a las normas imperativas aplicables, sino que es el cauce por el que se han de dirimir las disputas que sobre la misma se plantean. También hablaremos después, un momento aunque nada más sea, del tema del concurso, porque aquí esto es un tema que podía, yo creo, dar mucho más juego del que da, pero es cada vez más complicado. Vamos a ver. La validez del convenio arbitral. Una vez que se ha decidido ir a arbitraje, hay que procurar que el convenio arbitral sea claro y que exprese de forma rotunda, sin ningún tipo de duda, la voluntad de las partes, la voluntad clara de las partes de no acudir al procedimiento jurisdiccional y acudir al procedimiento arbitral. Esto ha causado muchos problemas porque, como sabéis, hay veces que se tiene que ejercitar la declinatoria para ir al procedimiento arbitral cuando se ha iniciado un procedimiento judicial previo. Y ahí hay jueces que tienen una cierta tendencia a no admitir ese movimiento de una jurisdicción a otra. Parece como si les fastidiara que le quitaran el trabajo, ¿no? Pero de hecho es así. Y el Supremo el Supremo porque antiguamente las acciones de nulidad se llevaban por las audiencias provinciales. Fue a partir de la nueva ley de arbitraje, cuando las llevan los Tribunales Superiores de Justicia, cuando ya los casos de arbitraje no llegan al Supremo, porque contra la acción de nulidad no queda más recurso que el recurso de amparo, por las razones en las que es válido el recurso de amparo. Y ahora se está empezando a utilizar el tema de del incidente de nulidad, pero yo tampoco creo que tenga eso mayor recorrido. Entonces, yo, por favor, recordar que en el caso para asegurar la validez del convenio arbitral, tiene que haber una voluntad clara de las partes y a cambio de eso, lo que te concede la ley es la separabilidad del convenio arbitral. Es decir, el convenio arbitral, en el caso de que se esté pidiendo la nulidad del contrato, el convenio arbitral, la cláusula del convenio arbitral sobrevive a esa posible anulación. Es decir, se puede anularte el resto del contrato, pero la cláusula de solución de litigios queda válida, con lo cual se puede acudir al procedimiento arbitral para discutir la existencia de nulidad o no nulidad del contrato. Vamos a ver cuáles son las materias financieras en las que son susceptibles de ser sometidas a arbitraje. En primer lugar, yo me gustaría hacer una mención a las class actions, porque esto en Estados Unidos son muy frecuentes, muy populares. No es la primera vez que personas afectadas, por ejemplo, por una hipoteca, se unen todos y demandan a los bancos por demandas millonarias. En España es más complicado porque el sistema del opt-in, de incluirse en ese grupo de personas, pues puede plantear algunos problemas a nivel de legitimación activa y no son tan populares. Suiza, por ejemplo, no se dan en absoluto las class action cuando se podían dar por razón del arbitraje de mercado de valores, pero no hay. Ahora bien, se pueden y se someten a arbitraje las siguientes operaciones. Primero, en operaciones bancarias
hay arbitraje sobre garantías bancarias y los créditos documentarios. En particular, en el caso de los créditos documentarios, que sabéis que hay una especie de soft law sobre los créditos documentarios que lo constituyen las publicaciones de la CCI sobre cómo se deben de regular este tipo de medio de pago. La CCI ha creado un organismo que es una especie de corte de arbitraje dedicada solamente a créditos documentarios, que se llama el DocTex y que es bastante activo. También se puede someter a arbitraje financiero, arbitraje los préstamos sindicados y los bilaterales, sean con garantía o sin garantía. Aquí es muy poco lo que se va, son muy pocos los pleitos sobre esto por una razón, porque en los préstamos sindicados, en los problemas que pudiese haber entre los bancos participantes y el agente, no se pelean, porque como hemos visto antes, los bancos no les gusta pelearse entre sí, y en las relaciones entre los bancos y el cliente tampoco se pelean porque el cliente lleva siempre las de perder. Os pongo un ejemplo. En los préstamos sindicados hay una cláusula ya que es de estilo. En el momento en que el cliente no paga, pues se le resuelve el contrato y se le acelera el préstamo. Quiere decir que tiene que pagar todo lo que le debe al banco en ese mismo momento. Claro, comprenderáis que un cliente ponerse a discutir con el agente porque le ha cobrado una comisión de más o una comisión de menos en un préstamo sindicado de 80 millones de euros y que por esto de la comisión le puedan acelerar el préstamo, pues simplemente no hay pleitos, no hay mucho sobre esto. Sí hay en el caso del Structured Financing, Project Financing. ¿Por qué? Pues porque estos proyectos normalmente son proyectos internacionales. Es decir, pongo un ejemplo siempre. En Brasil se construye una autopista, la constructora es española, los bancos es un club deal o un sindicato con base en Nueva York y con un agente americano, la geología se ocupa de ella una alemana y no sé, y la estructura financiera lo hace un banco de inversión francés. Entonces, se llega a la discusión en el contrato, a la última cláusula, que es la cláusula de resolución de disputas, que por cierto se llama una midnight clause porque es la última que se discute. Cuando todo el mundo está harto ya de pegarse con todas las cláusulas anteriores, llega a dónde se somete eso. En el caso este que he puesto, los brasileños dirían, pues Tribunal de Manaus, que es donde se va a hacer la autopista. Los señores, todo el resto de constructores, financiadores, bancos, etcétera, dicen, no, oiga, Manaus no, joder, fíjese usted, allí en la selva pues no nos apetece que sea el Tribunal de Manaus. Bueno, pues a Sao Paulo. No, hombre, no Sao Paulo, no, porque los jueces, porque no sé qué, porque esto es muy complicado, porque tal, y acaban tragando por ir a arbitraje. Normalmente CCI o alguna de las cláusulas de las cortes de arbitraje brasileñas, pero arbitraje. ¿Por qué? Me perdonáis si os dejo esto para cuando hablemos de las ventajas del arbitraje. Entonces, ahí lo normal es que todos se sometan a un solo procedimiento arbitral para el conocimiento de las disputas que puedan surgir en estos contratos, que pueden ser muchas y muy variadas y muy complicadas. Os puedo decir, no creo que os deba decir el nombre, pero hay un banco español que no tiene ninguna afinidad con el arbitraje y que domésticamente se somete a muy pocos arbitrajes, si es que se somete a alguno, pero sin embargo en el mundo internacional y en el mundo de estas operaciones de la Structured Finance, pues sí acepta, porque no tiene además otra razón, no va a ser el único que no acepte el ir al arbitraje, sí acepta el que se solucionen los problemas a través de arbitraje. Donde sí hay mucho es en los swaps. En los swaps aquí en España ha habido una barbaridad. Yo, si no os importa, porque veo que ya va corriendo el tiempo, me guardo los problemas que plantea el swap
los arbitrajes sobre swap y por qué está todo un poco embarullado en este tipo. Así que, perdonadme, pero si después tenemos tiempo, pues os cuento en detalle lo que es el tema del swap. También se hacen operaciones, y es posible hacerlas, de arbitraje en el tema del mercado de capitales. Es decir, hay mercado de capitales, puede haber problemas entre miembros de las bolsas. Tener en cuenta que la SEC, por ejemplo, y muchas bolsas, como también en Alemania, por ejemplo, la bolsa de Frankfurt, por el hecho de ser miembro de la bolsa, aceptas ya que todos tus problemas con los otros operadores o con los clientes o tal se solucionen por arbitraje. También puede haber entre intermediarios financieros y sus clientes. ¿Por qué? Pues por razones, por responsabilidad en la custodia, en la administración, entendiendo por tal, como pongo ahí, el pago al cliente en el momento adecuado del dinero que recibe por sus dividendos. No es infrecuente que a las compañías de inversión se les olvide pagar o acreditar en cuenta el dinero que le debe a sus clientes por los rendimientos que estos obtienen de los productos que están depositados en esa sociedad de inversión. A lo mejor son 2 días de valor, pero cuando la cantidad es grande, 2 días de valor es mucho dinero. En la quiebra de relación de confianza, que es en el exceso del uso del poder, tú le das un poder a un señor para que te maneje la cartera y ese señor lo puede hacer bien o mal. Puede excederse en el uso del poder, puede hacer inversiones no adecuadas, puede también cometer fallos en la supervisión, la culpa vigilando, y puede además entrar también en lo que es la misrepresentation, es decir, en contarte, en darte una información que está bastante torcida. Esperar, vamos a ver. El mismo William Park, que os decía antes que me gustaba mucho su definición de arbitraje, da un comentario que me hizo gracia. Dice que del trading no autorizado y del asesoramiento erróneo, que son 2 de las principales fuentes de disputas en el mercado de capitales, William Park dice que son 2 formas eufemísticas de llamar al robo. Bueno, que como veis es un tema en el que podía haber muchos litigios. En España no los hay, pero no es que solamente sea en España, sino que lo primero que yo pensé es, bueno, en España no habrá problemas en el mercado de valores y con las sociedades de inversión, pero en Suiza sí. Pues tampoco, en Suiza tampoco hay muchos temas de arbitraje en este campo. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, las sociedades de inversión no están interesadas en que se discuta de una forma más o menos abierta y con publicidad sobre los posibles errores que en punto, por ejemplo, a abuso de confianza o a no dar la información debida pudiesen aparecer en sus operaciones. En el arbitraje financiero y el concurso tiene una relación, un poco de amor-odio, ¿no? Como sabéis, tú puedes seguir con los arbitrajes, pero después los arbitrajes, la ejecución del arbitraje, si es contraria a los intereses del concursado, pues hay que esperar a ejecutarlo de la forma que se califique el crédito, que normalmente es el típico de calificación, crédito ordinario, que no se acaba cobrando nunca. Yo comentaba antes con Alberto que no os puedo decir si la nueva ley concursal ha experimentado o va a experimentar este tema un cambio fundamental. Creo que no toca nada de referente al arbitraje y tampoco me la he mirado con la suficiente profundidad como para poder deciros que va a hacer que se multipliquen los arbitrajes en relación con el concurso. El problema de esto es la vis atractiva del juez.
toda la legislación concursal es una legislación bastante garantista con respecto a la... Un momento, por favor. A la situación del concursado, y eso evidentemente va en contra de los intereses de los acreedores, en el caso que estamos hablando, en particular de las entidades financieras. Que hay posibilidades, si los jueces quisiesen o si la ley se lo permitiese, de algunos incidentes concursales, sacarlos del propio procedimiento concursal y llevarlo a un procedimiento aparte en donde se ganaría, por lo menos desde el punto de vista del equilibrio y de la igualdad de partes, mucho. Pues sí, pero eso no se ha hecho. No se ha hecho y yo no sé honradamente si se va a hacer. Bueno, y vamos a ver por qué os estoy contando todo este rollo del arbitraje financiero, y soy partidario de que creciera todo lo posible, porque creo que es una buena forma de solucionar disputas que los jueces no es que no sepan de ellas, pero sí que les vendría bien una mano en temas que son extremadamente complicados. Tener en cuenta que, por ejemplo, en un caso de project financing, los documentos que se tienen que ver en un arbitraje, pues a lo mejor son todos los documentos que se tiene que ver un juez por todos los casos de un mes. Entonces, solamente eso ya, pues librarse de eso a los jueces les vendría estupendamente. Vamos a ver. Ventajas del arbitraje financiero que se corresponden casi exactamente con las ventajas de todo tipo de arbitraje. En primer lugar, la rapidez es mucho más rápido, no solamente el procedimiento, que el procedimiento de resolución de un tema estándar de arbitraje y el de primera instancia a lo mejor es lo mismo. La gran ventaja del arbitraje en punto a rapidez es que no tiene recurso de apelación, no tiene recurso de casación. Es cierto que tiene la acción de nulidad y tienes la posibilidad del recurso de amparo ante el Constitucional. Pero en suma, en globo, todo eso no es más lento que el arbitraje. En segundo lugar, la finality, que es el carácter definitivo del laudo. Este es un tema muy importante y que a veces se desprecia. El laudo produce, es inmediatamente ejecutable. No tienes que esperar a que se solucione, por ejemplo, la acción de nulidad, si te la ponen, para ejecutar el arbitraje. Y en segundo lugar, produce un efecto que es importantísimo, que es el de cosa juzgada. De hecho, entre el laudo y la sentencia no hay prácticamente diferencia en punto a posibilidad de ejecución, salvo una situación muy importante, y es que el juez puede ejecutar por sí mismo el laudo y el árbitro en España, porque hay otros países donde sí puede el árbitro ejecutar sus decisiones, no puede ejecutar su decisión. Cuando una parte ha ganado un arbitraje, tiene que ir al juzgado, que en Madrid es el 101, el encargado de la ejecución de los laudos, para que sea el juez el que dé carta de ejecución del laudo que ha sido dictado por el árbitro. En segundo lugar, o en tercero, no sé cuál, tenemos la neutralidad. El arbitraje te da un tema, una ventaja que no te da la jurisdicción ordinaria. Si tú por ejemplo, y esto es un ejemplo que es muy claro, ¿por qué los inversores en renovables se fueron a un arbitraje, en este caso de inversión, y no se fueron a los juzgados, a los órganos jurisdiccionales? Pues porque cuando se fueron a los órganos jurisdiccionales perdieron sistemáticamente todos los casos que les pusieron. El arbitraje es más neutral y en el arbitraje internacional, por ejemplo, hay una regla, a veces escrita y a veces no escrita, es que cada parte nombra un árbitro que normalmente es de su propia nacionalidad, pero el presidente del tribunal arbitral no es de la nacionalidad de ninguna de las partes que están involucradas en el asunto.
El arbitraje es mucho más flexible, lo cual a los bancos, por ejemplo, les viene muy bien porque pueden presentar pruebas que de otra forma a lo mejor es mucho más complicado presentarlas en un procedimiento ordinario. Se permite los contratos en el que aparezcan varias partes y en el mismo procedimiento conocer de varios contratos. Y llegamos a una de las ventajas más claras para mí, por lo menos, del arbitraje, que es la especialización de los árbitros y su experiencia en el campo en el que van a tratar. Al pobre juez de primera instancia le entra de todo. A los árbitros, pues, se van especializando en unos campos determinados. La ejecución, como vemos, tiene que pasar por el juez, pero, sin embargo, en los temas de arbitraje internacional es mucho más fácil ejecutar un laudo a través de la normativa del Convenio de Nueva York o de Ginebra que ejecutar la sentencia de un juez de Aranjuez. Entonces, eso es una gran ventaja, porque os voy a poner un ejemplo del tema financiero. Los jueces de Londres son muy expertos y hacen unas magníficas sentencias sobre temas financieros. El problema es que después hay países, pongo el ejemplo de Argentina, en donde ejecutar la decisión de un juez de Londres es muy complicado. El arbitraje es mejor. Por último, tenemos la apelación arbitral. Esto es ¿cómo diría yo? Es un arma de doble filo, porque hay gente que le gusta y gente que no le gusta. La apelación arbitral consiste en que dentro de la misma corte que ha juzgado que ha gestionado un procedimiento arbitral, se prevé una especie de segunda instancia o de apelación arbitral para que árbitros de esa corte revisen el contenido del laudo antes de que éste pueda considerarse como totalmente definitivo. En el caso de CIMA, por ejemplo, que tiene este sistema de apelación arbitral, CIMA organizó este procedimiento especial a petición de los bancos, porque los bancos no les gusta, a algunos bancos no les gusta lo que llaman los ingleses el one-shot proceeding, es decir, aquellos procedimientos en los que no cabe ningún tipo de recurso, porque dicen que los árbitros, que somos gente muy inteligente, muy lista, muy valiosa, que también nos podemos equivocar y que entonces, si no hay ninguna forma de controlar ese laudo, pues que se sitúan en una circunstancia muy peligrosa. Vamos a correr un poquito porque estamos muy atrasados. Los inconvenientes, y no es que vayamos a correr porque sean los inconvenientes ahora, sino porque se nos acaba el tiempo. Primero es la dificultad de obtener medidas precautorias por aquello de que el árbitro no puede ejecutar sus propias decisiones. Esto para los bancos es importante porque si tú, por ejemplo, le pones a un señor un embargo por una hipoteca naval, por ejemplo, y no puedes trabar inmediatamente el barco se va. Entonces esto a los actores financieros no les gusta. El miedo a las decisiones incorrectas es la apelación arbitral, pero vista desde el otro lado. Los que no tienen apelación arbitral, las cortes no tienen apelación arbitral, pues pueden encontrarse en una situación de desventaja con respecto a otras cortes que sí lo tienen. La ausencia de precedentes claros. Esto es el tema de la jurisprudencia arbitral que está ahora muy de moda y que todo el mundo quiere que se haga una especie de cuerpo de jurisprudencia de laudos emitidos sin nombres, evidentemente, y los ingleses utilizan una expresión muy graciosa para decir esto de que hay que tachar los nombres, que es sanitize. Los laudos tienen que estar sanitizados para que no se sepa quién es. Yo no soy partidario de la jurisprudencia arbitral por un motivo muy sencillo. Con todo el respeto que tengo a las opiniones de mis compañeros árbitros, yo creo que a mí no me vincula lo que ha dicho otro tribunal arbitral en un caso por muy parecido que sea. Yo no me lo citarán las partes como un precedente y yo pues lo tomaré en cuenta o no lo tomaré en cuenta. Pero de eso a que haya que hacer una jurisprudencia arbitral.
prácticamente en el mismo sentido que la que marca el Código Civil, de la doctrina que de forma reiterada establezca el Tribunal Supremo, pues no, entre otras cosas porque el artículo del Código Civil que se refiere a esto habla de la que establezca el Tribunal Supremo, no el Tribunal de Arbitraje de fulanito, menganito y perenganito. Bueno, también es un problema para los bancos que el árbitro es más permeable a las propuestas de equidad. Es decir, que le parece que es más lógico echarle una manilla, si puede, al cliente y no al banco. Pero bueno, esto es un pensamiento que tienen los bancos que de verdad no se corresponde con la realidad. La dificultad de ejecución ya lo hemos visto, y el principal fenómeno, el principal inconveniente del arbitraje es que puede resultar más caro. Puede resultar más caro, a esto hay que verlo, porque claro, lo que te cuesta el arbitraje ponerlo en marcha es normalmente más caro o un poco más caro que el poner en marcha un procedimiento judicial. Pero el procedimiento judicial estás a expensas de que haya apelación y haya casación, y eso no implica solamente un retraso enorme, sino que además implica unos gastos también considerables. El consentimiento, objeto y causa y forma esto tiene importancia, sobre todo en el caso del consentimiento, porque en el swap las peticiones habituales que hace el cliente del banco es que se le ha informado mal y se le ha informado tarde, y entonces pues no ha podido tomar su decisión de ir a arbitraje con toda la información a la que hubiera tenido derecho. Esto es lo que provocó la posición del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que a partir del año 2015 se sacó la teoría de que había que proteger el orden público económico, que consiste en esto, en que tiene que cumplirse todos los requisitos y toda la información tiene que ser dada, tiene que ser tempestiva, completa, etcétera, etcétera. Esto provocó que, claro, mientras los clientes ganaban dinero en el swap, me estoy refiriendo al swap de tipo de interés, no me estoy refiriendo ni al equity swap, ni al swap de divisas, ni nada de eso, sino solamente al tipo de interés. Pues entonces, después cuando empezaron a perder dinero, porque el mercado cambió, y entonces los techos y los suelos empezaron a jugar en contra del cliente, pues dijeron que es que ellos habían firmado una cosa que no lo habían entendido, que les engañaron miserablemente y que, bueno, pues que era nulo. Volvemos a lo que os contaba del sobrino ilustrado del caso Wilco, para que veáis que ni un novo subsole. En cuanto al objeto, ya hemos hablado bastante de la arbitrabilidad del swap, por ejemplo. La causa, se han planteado problemas, y yo no sé si nos se acabarán siguiendo planteando, con las garantías a primera demanda, porque ahí la causa es muy etérea, es una construcción doctrinal que ha hecho el Supremo de que tiene causa la garantía de primera demanda cuando, bueno, pues es dudoso, pero se acepta. La forma no tiene tampoco nada de particular, solamente las garantías financieras en instrumento público, que eso ha sido un cambio fundamental con la legislación anterior de la suspensión de pagos y la quiebra. Bueno, a ver. La impugnación del laudo no plantea en el arbitraje financiero unas especialidades tremendas con respecto a la impugnación. Tú puedes, para anular un laudo, no tienes más que dos opciones: o interponer la acción de nulidad con el ánimo de que sea declarado nulo el laudo, y el recurso de revisión. El recurso de revisión es excepcional,
muy raro porque se basa en un recurso como tal, no como la acción de nulidad, que no es un recurso, sino que es una acción en la que se pide la nulidad. El hecho de que no sea recurso impide al juez controlador o que va a decidir sobre la acción de nulidad el conocer sobre los hechos y sobre el fondo del asunto, mientras que en los recursos sí se conoce sobre el hecho y sobre el fondo. En el recurso de revisión no tiene ninguna cosa importante porque solamente se puede basar en si han aparecido documentos o pruebas con posterioridad a la emisión del laudo, y eso pues, son circunstancias muy extrañas. La acción de nulidad, pues ya os digo que no tiene muchas particularidades en el mundo financiero. Solamente hay que mencionar que entre las causas por las que se puede anular un recurso de nulidad, se puede interponer la acción de nulidad, que están contempladas en el artículo 41 de la ley de arbitraje, destaca la 41.1f, que es la violación del orden público. En el caso de la violación del orden público, se puede solicitar la nulidad del laudo. Este es un tema que tiene mucha miga, muchísima miga, pero que yo creo que ha quedado... ¿Por qué? Pues porque hay jueces, como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde el 2015, que han aprovechado la posibilidad de anular un laudo por orden público para entrar a conocer del fondo del asunto. Y eso, primero, la ley de arbitraje, creo recordar que es en la exposición de motivos en el expositivo 8, dice que en principio el juez no puede entrar a conocer del fondo del asunto que ha tratado el árbitro en el laudo. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en base a una interpretación extensiva de los poderes de control que tiene la jurisdicción ordinaria, pues ha entrado a conocer, y entonces se planteaba una situación muy curiosa. El juez se anulaba el laudo porque había hecho un razonamiento arbitrario e ilógico, solamente porque ese razonamiento no coincidía con el razonamiento o con las razones que el juez hubiera dado para llegar a una solución diferente si hubiese sido él el que estuviese a cargo de decidir sobre ese asunto. Yo creo que la situación ha quedado bastante clara a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 y de 15 de febrero de 2021. En esa sentencia se dice que el juez no puede entrar a conocer de la nulidad más que de los aspectos formales o procesales, lo que se llama el orden público procesal, y no del orden público material, que es el fondo del asunto. Es cierto que hay que entender que no lo ha dicho expresamente el Constitucional, pero en el caso de que la violación del orden público material sea flagrante, clara, evidente, sin ánimo de duda, también se podría anular el laudo por infracción de los principios del orden público material. La corrupción y el arbitraje financiero. La corrupción es un grave problema, sobre todo en arbitraje internacional, porque a pesar de la multitud de tratados que hay para intentar evitar los casos de corrupción, como son tan variados y se pueden hacer cosas feas en los grandes proyectos de infraestructura, por ejemplo, o en financiaciones de esas enormes, no se logra acabar con la corrupción. Y hay que tener en cuenta una cosa que es importante. En el momento en que haya el más mínimo asomo de corrupción, eso se entiende como una materia de orden público internacional. Es decir, los árbitros y los jueces, pero los árbitros en este caso, no
están autorizados a ser condescendientes con los efectos que pueda producir una actividad de corrupción en una operación de este tipo. El árbitro tiene que, efectivamente, perdón, el juez, si el árbitro ha dicho algo, ha estatuido algo sobre el orden, sobre la corrupción, no considerándola como orden público, normalmente le va a anular el laudo automáticamente. Bueno, y para terminar, los nuevos retos a los que tiene que hacer frente el arbitraje financiero, pues son muchos, variados y bastante excitantes. En primer lugar, y ahora sí tengo que volver un momento al arbitraje de inversión, está el tema de la sentencia ACMEA y de sentencias posteriores que siguen la misma teoría. Y es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado la sentencia ACMEA, yo creo que cargándose el arbitraje de inversión en Europa entre por ejemplo, el Tratado de la Carta de la Energía de Estocolmo, que firman estados e inversores para temas de energía, pues ahora es muy difícil ir a ese tipo de procedimientos porque el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea utiliza un argumento que, bueno, desde su punto de vista es comprensible, pero que machaca absolutamente el tema arbitral, y es que como el árbitro no tiene la posibilidad de pedir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el árbitro tiene que seguir adelante y decidir él sobre temas de derecho comunitario. Y al decidir él sobre temas de derecho comunitario, quedan fuera del control del Tribunal de Justicia esas interpretaciones del derecho comunitario, cuando el único intérprete autorizado, digamos, para interpretar el derecho comunitario es el Tribunal de Justicia. Bueno, la sentencia de ACMEA es muy peligrosa porque no solamente parece referirse al arbitraje de inversión, sino también al arbitraje comercial del que estamos hablando. Y las tendencias pues no son muy favorables. La globalización de la sociedad y particularmente el sistema financiero hace que el arbitraje tenga que adaptarse a sistemas jurídicos muy diversos. Para fomentar el arbitraje se está utilizando cada vez más el third party funding, que es el sistema por el cual un extraño, un tercero al procedimiento, financia a una de las partes para que pueda iniciar y continuar y ejecutar el laudo. Esto plantea una serie de problemas éticos: hasta qué punto se le debe dejar al financiador el control de la posición de la parte a la que financia, problemas prácticos. La verdad es que el third party funding hay a compañías que le viene muy bien porque, bueno, pues se ahorran unos gastos que pueden diferir a través de pedirle prestado el dinero al funder y después devolvérselo al cabo de nuestros años, de una serie de años. Evidentemente el funder cobra si ganan el pleito, pues cobra un porcentaje sustancioso normalmente sobre los resultados del mismo. También el arbitraje tendrá que hacer frente a las situaciones que causa el blockchain, las cryptocurrency y dentro de poco el metaverso. Yo he de decir que quizá porque ya no paso por abogado joven o como le decía a los organizadores de esta sesión, puedo pasar por 3 abogados jóvenes, pues es una cuestión de actitud, Francisco. Me parece que va a ser muy complicado organizar un sistema de arbitraje, como os decía antes, a través de un procedimiento
que podamos llevar un procedimiento arbitral. Hasta ahora hay, no sé cómo llamarles, no son cortes de arbitraje, son, digamos, organismos que se encargan de la resolución de disputas en temas de blockchain y cryptocurrency, por ejemplo, pero son, ¿cómo diría yo? Como una especie de privados, de mediador, de alguien que no siguen un procedimiento estricto de arbitraje. Bueno, esto evidentemente lo han inventado los anglosajones, que son personas que tienen como diría yo, mucha fe en regular a través de instituciones privadas situaciones que que afectan a la totalidad de la sociedad. Pero en fin, para terminar ya, solamente y pensando en esto del blockchain y el cryptocurrency, solamente os quiero decir que es muy difícil conseguir una reputación para el procedimiento arbitral porque hay gente que no le gusta y que no cree en él, y es muy fácil perderla. Y me parece a mí que una de las formas de perder la reputación que debía tener el arbitraje es que en los temas de blockchain, cryptocurrency y tal, no se respeten elementos que después pueden ser fácilmente anulados por el juez controlador de un laudo, si es que se dicta un laudo. Y lo otro, lo de pensar, la otra solución, que es la de pensar que una decisión que toma un señor en el seno de un procedimiento ante una de estas compañías de solución de disputas va a tener un poder de ejecución como tiene el laudo, por ejemplo, en estos momentos de la organización del procedimiento arbitral, creo que es algo que no es pensable en estos momentos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado esto interesante y quedo a vuestra disposición por si puedo contestar las preguntas que me hagáis. Alberto, antes de nada, ¿cómo salgo yo del documento? No te preocupes, espera un momento. Y así veo nuestra linda faz. Ya puedes salir del PDF si quieres y vuelves a pinchar en el icono de GoToWebinar. A ver, ¿cómo salgo yo del PDF? ¿A dónde voy yo para salir O del PDF? de PowerPoint, le das a Escape. Ah, ya está. Nada, sin problema. Ya está. Bueno, a todos los asistentes, nada, simplemente recordaros, tenéis a vuestra disposición, que nos lo habéis preguntado, en la pestaña de documentos podéis acceder a la propia presentación que ha compartido hoy Francisco con nosotros. Mira, Francisco, una de las primeras preguntas que nos han hecho, a nivel comunitario, ¿se han dado pasos en favor de establecer normas armonizadoras en el sector bancario que clarifiquen y potencien el arbitraje financiero? Como dirían los ingleses, not to the best of my knowledge. Yo no sé que hayan tomado en ese sentido, esa actitud. Es más, creo lo contrario. Creo que se están tomando pasos para no favorecer el arbitraje en temas comunitarios. No es solamente el tema de las sentencias Agmea y Comstroy, sino, por ejemplo, hay algunas opiniones de un abogado general que se llama Bachelet, que entra a conocer de problemas del fondo del arbitraje porque dice que no se puede dejar de conocer de los problemas de fondo del arbitraje. Ha habido una sentencia reciente sobre el EC de la Cour de Casación francesa que te dice que no. Hay que decir que en Francia ellos no tienen propiamente una acción de nulidad, sino que tienen un recurso de nulidad. El recurso de nulidad ya puedes entrar a conocer del fondo del asunto y de los aspectos procesales. Bueno, pues ha dicho el otro día en Sorelec, pero vamos, el otro día quiere decir que, no sé si lo tengo por aquí la Sorelec, pero que es del mes pasado o algo así, que la Cour d'Appel, que era la que tenía que conocer de esto, que ha hecho muy bien en mirar el fondo del asunto y qué tal.
eso quiere decir, si ya al árbitro le van a mirar la decisión que tiene desde el punto de vista material y el juez no está de acuerdo y anula entonces el laudo, pues el arbitraje no vale para nada. Entonces, por responder a la pregunta, yo no sé que haya, a lo mejor hay una comisión de estas que crean en la Unión Europea para favorecer el arbitraje, pero bueno, la cuestión es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no quiere hacer, no le gusta el arbitraje y de hecho querían hacer un tribunal como el que han hecho con Canadá y tal, y dijeron que podía ser un tribunal arbitral y tal, una especie de apelación arbitral, y dijeron que no, que los miembros de ese tribunal serían ex jueces de los países o del TJU. Gracias. Pero tampoco, perdona Alberto, lo siento, tampoco descarto que, como te digo, haya una comisión por ahí dentro de la, yo qué sé, de la esta de justicia de la Comunidad Europea, que sea para, porque al mismo tiempo que no les gusta el arbitraje, reconocen que el arbitraje es una forma de descargar de trabajo a los juzgados ordinarios. Y entonces no descarto que haya eso, pero yo no lo sé, no lo conozco. Recuerda un poco a la creación en su momento de la Revolución Francesa del recurso de casación, que era romper la sentencia anterior. Sí. Un momentito. Una pregunta vale, respecto del arbitraje de consumo, Francisco. ¿Cómo se relaciona actualmente el arbitraje de consumo con el financiero? Pensemos en cláusulas suelo, IRPH, demandas masivas que se han producido. ¿Hay cláusulas arbitrales obligatorias que se estén estableciendo actualmente? Cláusulas arbitrales obligatorias que te obliguen a ir a arbitraje necesariamente. Claro, así como antes se te obliga a acudir a un procedimiento de negociación previa antes de proceder, o una reclamación administrativa previa, verse si se ha solucionado este asunto por la inclusión de alguna cláusula arbitral. Yo no las conozco y además hay que tener en cuenta que yo no soy un especialista en arbitraje de consumo, pero sí sé que para que se someta un consumidor a arbitraje tiene que ser un arbitraje con unas características muy particulares, ¿no? En el sitio donde vive, en fin y tal, y me extrañaría que se obligue a un consumidor por el mero hecho de ser consumidor a someterse a arbitraje. Me extrañaría mucho. Además, esto ocurre un poco lo que ocurre con la mediación, digamos, financiera, que es que la mediación financiera pues tampoco es una mediación en el puro sentido de la palabra, porque lo que se hace en la mediación financiera es decirle al banco, vamos a hacer una mediación. Usted no puede hacer más que esto y esto. Y ahora a mediar. Claro, los bancos dicen, hombre, pues mire, pues casi, pues que me quede como estaba, ¿no? Entonces, en el arbitraje de consumo pasa un poco lo mismo. Lo que estoy bastante seguro es que tú cuando vas a firmar una hipoteca, por ejemplo, y si el banco te dice, oiga, ¿sometes este arbitraje? Tú vas a decir, no quiero. Yo quiero ir al juzgado de toda la vida. No conozco, yo por lo menos, no conozco ningún producto financiero que diga taxativamente, se tiene usted que someter al arbitraje por narices. Hay que tener en cuenta que lo que comentaba antes, que eso es válido en el caso de, por ejemplo, de las ¿cómo se llama? De las compañías, de las bolsas de valores, por ejemplo. Sí, hay una bolsa de valor, ¿usted quiere ser miembro de la bolsa de valores? Pues como se le presupone a usted que tiene una formación determinada y unas posibilidades de conocer lo que está firmando, entonces, por el hecho de ser miembro de la bolsa de valores, se somete usted a arbitraje. Pero al consumidor, yo creo que no le puedes decir eso. Francisco, en relación a esto último que has dicho, actualmente en la Bolsa de Madrid, respecto al índice de cotización del IBEX 35,
¿Se exige para su adhesión o incorporación alguna cláusula arbitral concreta? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no. No. Vale. A ver, otra pregunta. Por cierto, las compañías cotizadas tienen una aversión al arbitraje palmaria, vamos. No, 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 porque además el arbitraje contra una cotizada pues presenta una serie de problemas porque te ponen un arbitraje 200 accionistas, por ejemplo, y solamente para poder comparecer y tal, pues ya te tienes que gastar una pasta sustancial. Respecto del tema de costes, Francisco, vale, un procedimiento de este tipo financiero que lo podemos presuponer más caro que otros, bueno, aproximadamente, pues, ¿qué porcentaje se pueden cobrar en un proceso de arbitraje financiero? ¿Cuánto puede cobrar un árbitro? Si se ha elegido un solo árbitro, tres. O sea, no hay ninguna, que yo sepa, no hay ninguna tarifa especial para arbitraje financiero. Esas son las tarifas normales de las cortes arbitrales, las que se aplican tanto a los casos financieros como a los otros. Pongo un ejemplo. Evidentemente tú puedes hacer un arbitraje ad hoc, que tú pactas con el árbitro el procedimiento, cómo se va a desarrollar, y pactas lo que le vas a pagar al árbitro. O lo que es más normal, aquí en España es normalísimo ir a lo que se llama el arbitraje institucional, que es decir, a una corte de arbitraje, como CIMA, por ejemplo, a seguir el reglamento de esa corte de arbitraje, y en ese momento la corte de arbitraje te va a aplicar las tarifas que aplica para cualquier tipo de arbitraje, sea un árbitro, sea tres, sea tal. Sí, que yo conozca también, sin ninguna especialidad, porque el arbitraje financiero el arbitraje sea financiero y no de construcción, por ejemplo. Eso se cobra por arbitraje, por procedimiento arbitral. Aprovechando que has mencionado CIMA, Francisco, voy a aprovechar y meterte con calzador un poco esta pregunta. Desde CIMA, respecto al arbitraje financiero, la regulación que tenéis, pues ¿se puede diferenciar o podrías destacar alguna cosilla? Primero, CIMA no tiene como CIETAC unas reglas especiales para arbitraje financiero. Los arbitrajes financieros que han caído encima se llevan como un arbitraje como otro cualquiera. Sí hay una cosa particular encima, que es la que comentaba antes, que la decisión de hacer una segunda instancia arbitral o una apelación arbitral que consta en el reglamento de CIMA, encima se tomó a instancia de los bancos, porque son los bancos los que no estaban incómodos con el hecho de que no hubiese ningún tipo de recurso contra la decisión. Y cuando digo recurso, quiero decir que se pudiese entrar a conocer el fondo del asunto y los aspectos procesales. Entonces se hizo los artículos del reglamento de CIMA referentes a la apelación arbitral, se crearon a instancias de los bancos, lo cual no quiere decir que ese sistema de apelación arbitral no sea aplicable a todos los arbitrajes que se llevan encima, no solamente a los financieros, claro. Francisco, vamos con una última pregunta que es más bien una reflexión de lo que hemos hablado y también respecto al arbitraje financiero creo que es interesante. El arbitraje cuenta con una serie de características que pueden ser muy atractivas para los bancos, como es que pues, el procedimiento, el asunto, se va a decidir por parte de personas que además se les presumen muy especialistas en la materia, en comparación a lo mejor con, bueno, si tienes suerte, evidentemente, de que el asunto te cae en un juzgado mercantil, perfecto, pero si no, iríamos a un juzgado civil. Entonces, respecto de la jurisdicción por un lado y al arbitraje por otro y la tendencia que está habiendo actualmente, dada la situación actual de la justicia, ¿crees que deberían impulsarse más juzgados de lo mercantil, más juzgados especializados? A lo mejor tiene que haber juzgados de derecho bancario o algo así, porque debido a la multitud de ramas del derecho que está habiendo, pues la sociedad
los problemas de la sociedad van siendo más complejos, por tanto los jugadores tienen que ser más especializados para poder resolver esos problemas. ¿Qué piensas al respecto? Pues mira, yo te diría que una de las cosas que aprendí en la carrera es que hay una diferencia enorme entre el mundo de la axiología y el de la deontología. La axiología es cómo son las cosas y la deontología es cómo deben de ser. Yo personalmente estoy contento con el nivel de especialización de los juzgados de lo mercantil. Y te cuento por qué. Cuando yo empecé a ejercer esta profesión en el siglo pasado, pues ponía siempre el mismo ejemplo. Un juez de Barcelona, de primera instancia de Barcelona, llegaba a su juzgado por la mañana y le decía al secretario: Pepe, ¿qué nos ha entrado hoy? Y Pepe le decía: pues mira, aquí hay una reclamación de cantidad, un embargo marítimo, un problema hipotecario y también un pleito de marcas. Claro, el pobre hombre guardaba la pistola en el cajón más apartado porque es para pegarse un tiro. Entonces, que muchos de estos, bueno, y un tema de arbitraje, que también podía entrar en la primera instancia. Desde el momento en que se han quitado los aspectos comerciales de la jurisdicción civil, por llamarle de alguna manera, que eso es una de las discusiones más bonitas, es el civil y mercantil, son dos ramas distintas del derecho, pero bueno. Sí. Yo ya, y para lo que me queda de profesión, me doy por satisfecho. Me da la impresión, además, que el empezar a subdividir y a especializarse en campos muy, ¿cómo te diría yo? Muy particulares, extremadamente particulares, no es bueno por varias razones. La primera es que nuestra formación como abogados no es una formación como los anglosajones, que estudian una especie de parte general y después se especializan no en tema, yo qué sé, derecho informático, no, sino en derecho informático de software o en derecho informático de hardware o no sé qué. Y viven así porque están acostumbrados desde el principio de que empiezan a estudiar a trabajar en equipo. Pero para un juez que le digan que se va a especializar en derecho de software y que le venga un problema de software en un concurso, los jueces no están mentalmente preparados para ir a su colega que está en la puerta de al lado a decirle: oye, macho, tengo este problema, joder, esto del concurso. Así que yo, por el momento, si me dieran a elegir entre que hubiese más jueces de lo mercantil o que los jueces de lo mercantil estuviesen más especializados, yo claramente aumentaría el número de jueces. Pero vamos, yo no soy legislador. Pues Francisco, de verdad ha sido un verdadero placer tenerte esta tarde con nosotros. A todos los asistentes, recordaros, digamos, este ciclo CIMA, que esta segunda edición que hemos hecho, pues bueno, hemos terminado, pero vamos a hacer una sesión que yo creo que va a ser presencial, que va a ser hacer una visita institucional al propio CIMA, que nos pondremos en contacto con vosotros, veremos alguna fecha concreta para que podáis asistir y hoy podáis conocer la institución, que la verdad que os agradecemos de verdad haber podido sacar este proyecto formativo adelante. Ya además hace 6 meses empezamos a hablar de este asunto, de que era necesario hablar un poco más en profundidad del arbitraje y queremos daros las gracias porque la recepción ha sido positiva. Y Francisco, muchísimas gracias por tu claridad, tu presentación, te lo has currado mucho, de verdad. Un placer, un placer. Y nada, recordaros, podéis aprovechar ahora estos últimos momentos, a lo mejor os habéis conectado un poquito más tarde, tenéis a vuestra disposición la pestaña de documentos, la propia presentación, bibliografía además que nos ha podido aportar Francisco, que creo que es verdaderamente relevante. Y muchísimas gracias a todos por estar nuevamente esta tarde con nosotros. Y Gracias a vosotros.
Muchísimas gracias por todo, Francisco. De nada, a vosotros. Hasta luego.